Amén. Muy buenos días. Domingo, día del Señor, día que el Señor apartó para que juntos en la presencia de Dios podamos adorarlo, darle gracias por la semana que el Señor nos entregó. En realidad, en esta mañana queremos invocar la presencia del Señor, clamar al Señor que nos bendiga en este momento en que juntos como iglesia vamos a adorar al Señor, vamos a alabar al Señor y vamos a aprender del Señor. Yo le quiero invitar a que ahora olvide todas sus preocupaciones. La Biblia dice, en palabras del Señor Jesús, que debemos echar en las manos del Señor, debemos dejar en las manos del Señor todas nuestras preocupaciones, porque Él tiene cuidado de nosotros. Confía ahora. Decida en su corazón confiar que es cierto lo que el Señor Jesús dice, porque lo es. Y aparte este tiempo ahora, que no será tanto tiempo, 1 hora y alguna cosa, vamos a estar juntos en adoración al Señor. Aparte este tiempo solo para el Señor. No divida el tiempo que es del Señor con ninguna otra cosa. Acalme su corazón, tome su Biblia, tome asiento y vamos a invocar la presencia del Señor. Y sin embargo, este Señor todopoderoso, que es el Señor de todo el universo, porque todo el universo, el cosmos fue criado por el Señor. Y este mismo universo alaba al Señor. Y antes de orar, invocando la presencia del Señor en este culto, vamos a leer lo que el salmista dice en el Salmo 148. Salmo 148. Tome su Biblia ahí conmigo y vamos a leer este texto de la palabra del Señor. Salmo 148 dice lo siguiente: Aleluya, alabad a Jehová desde los cielos. Alabad en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron criados. Lo hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el Señor, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. El pueblo a él cercano. Qué maravilla ese salmo. El cielo, la tierra, el mar, los ángeles, los hombres, los grandes, los chicos, todos alaban al Señor. Los animales, las aves, todos alaban al Señor. Porque Él es santo, porque Él es todopoderoso, porque Él es Dios. Y nosotros, hoy día, con esta misma alegría del Salmo, alabaremos al Señor. Invoquemos juntos la presencia del Señor. Incline su rostro ahora y vamos a orar invocando la presencia del Señor en nuestra casa ahora, en nuestra familia, en este culto de adoración al Señor. Oremos. Señor Jesús, invocamos tu nombre. Tú ya estás presente con nosotros por la palabra tuya que es fiel. Pero invocamos, Señor, tu nombre para que tú nos dirijas en este culto de adoración al Señor. Tu gracia soberana sea derramada sobre tu iglesia y sobre todas las personas que nos escuchan, para gloria tuya, Señor. Que la meditación de tu palabra hoy sea una bendición en nuestras vidas. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque pese a nuestras debilidades, tú, Señor, nos amas, porque nos amas por los méritos de Cristo y no por quienes somos. Por ello, Señor, invocamos tu presencia
y clamamos que nos hagas en esta mañana adoradores en espíritu y en verdad. Límpianos, Señor, para adorarte por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Cuando estás en este lugar, con tu gracia me invade. Enciende la llama, Padre, que una vez brilló. Ven a limpiar, brillar, resplandece mi primer amor. Yo quiero anunciar la gran salvación, mas a tus pies quiero permanecer. Quiero servirte no para tener el galardón, mas darte la gloria y toda adoración. Enciende la llama, Padre, que una vez brilló. Resplandece mi primer amor. Jesús, confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él es victoria, reina hoy, la maldición de mi
yo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor por su poder que vive en mí desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Queridos hermanos, seguimos juntos en este culto de adoración al Señor, pero en este momento lo que vamos a hacer es confesar nuestros pecados delante del Señor. Porque al principio oramos pidiendo al Señor que nos hiciera aptos para este culto de adoración, haciéndonos adoradores en espíritu y verdad. Esto clamamos al Señor, esto creemos que hizo el Señor. Pero ahora, de manera pública, como iglesia, vamos a confesar nuestros pecados delante del Señor. Siempre, por la marca de la caída, toda la semana a veces pecamos de tantas maneras, de tantas formas. Y el Señor conoce todas nuestras debilidades. Pero en Cristo nosotros somos limpios en la presencia del Señor. No porque tengamos méritos, no porque seamos buenos, solo porque el Señor es fiel y su obra en la cruz es suficiente para limpiarnos de toda maldad, dice el apóstol Juan. Incline su rostro ahora y vamos juntos a confesar nuestros pecados. Yo voy a leer un texto de la palabra de Dios ahora y luego estaré orando haciendo una oración pública de confesión de pecados. El texto de la palabra de Dios en el Salmo 25, dice lo siguiente: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname a tu verdade e enséñame, porque tu eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, Señor. Conforme a tu misericórdia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Oremos ahora, confesando nuestros pecados al Señor. Señor Jesús, tu gracia es soberana. Tu palabra reanima nuestro corazón. Tu palabra nos motiva a venir en tu presencia, Señor. Y tu palabra nos revela que hay pecado en nosotros. Por esto, Señor, desde nuestro nacimiento hasta el momento que vivimos, hay pecado en nosotros.
Y tu palabra nos revela esta verdad de que debemos confesar al Señor, reconocer tu soberanía, reconocer tu misericordia que es perpetua según la palabra que leímos. Y por ello, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, queremos confesar nuestros pecados, pensamientos, acciones, omisiones. Lo confesamos todo en tu presencia, Señor. Y danos de tu gracia para que cada día, Señor, podamos dominar aquellas acciones, aquellas áreas de nuestra vida que son difíciles. Por esto, Señor, clamamos por los méritos de Cristo Jesús con tu misericordia. Perdona, Señor, a cada uno de los hermanos que ahora confesa su pecado. Nosotros necesitamos de tu gracia, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, para a gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo quiero esta cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a
cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Que el Señor le bendiga, hermanos. Hola niños, buenos días, bienvenidos a una nueva clase dominical donde estamos aprendiendo sobre una serie que habla sobre los nombres de Dios. Y el domingo pasado empezamos con la profesora Denise y que nos enseñó la palabra Elohim, que significa el Dios altísimo, el Dios único, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y empezamos con el libro de Génesis sobre la creación del mundo y hoy damos continuidad al libro de Génesis hablando sobre Adán y Eva, los primeros seres humanos que Dios formó. Y también vamos a hablar un poquito sobre la palabra El Emet, que significa el Dios de la verdad. Pero antes vamos a ver un pequeño video. Adán y Eva vivían en un hermoso lugar que Dios había hecho para ellos, donde los animales vivían en paz y ninguno tenía miedo. Jardín del Edén. Adán y Eva amaban mucho a Dios. Ellos caminaban desnudos por el jardín, porque no tenían por qué sentir vergüenza. Dios le había dicho a Adán y a Eva que podían hacer todo lo que quisieran. Solo había una regla que cumplir. Dios le dijo que pueden comer el fruto de cualquier árbol del jardín, menos el de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva sabían eso a la perfección. De todos los animales que había en el Edén, la serpiente era la más inteligente y astuta. Un día la serpiente se arrastró donde estaba la mujer y le engañó diciendo: ¿así que Dios le dijo que no comiera el fruto de este árbol? Ella respondió: solo del árbol que está en el medio no podemos comer. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de este árbol. Es que si lo hacen, ustedes sabrán todo lo que Él sabe. Entonces la mujer se acercó al árbol. Ella no sabía qué hacer, pero al final tomó una decisión. Ella tomó una de las frutas y comió un pedazo. Luego llevó la fruta a Adán y le pidió que comiera también. Tan pronto los dos comieron un pedazo de la fruta, sintieron como si una nube estuviera sobre ellos. La luz del sol dejó de brillar y todo se puso frío. Adán y Eva sintieron miedo por primera vez. Una de las cosas que notaron era que estaban desnudos. Rápidamente cosieron hojas de plantas para cubrirse. Nunca antes habían sentido miedo o vergüenza. Por eso se dieron cuenta de que algo estaba mal. Adán, Eva, los llamó Dios. Nos estamos escondiendo, dijo Adán, porque estábamos desnudos. Ustedes saben eso porque comieron del árbol, respondió Dios con un suspiro. Luego Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Dios dijo: serpiente, deberás arrastrarte sobre tu vientre.
un día el hijo de una mujer te derrotará. Eva, darás a luz con dolor, y Adán, te será difícil producir alimento. Luego Dios hizo ropa para Adán y Eva y los mandó a salir del jardín, porque si no, ellos podrían desobedecerlo otra vez. Después Dios puso un ángel con una espada en llamas, para que no regresaran. Adán y Eva, muy arrepentidos, bajaron sus cabezas. Ellos estaban juntos, pero aún así tenían miedo de lo que podría pasarle fuera del Edén. Bien, niños, yo creo que todos conocen la historia de Adán y Eva. Y podemos observar que Dios es un Dios justo. Porque aunque Adán y Eva pecaron, Dios es un Dios que prometió a ellos un Salvador. Y Dios es un Dios que no miente, es un Dios justo y verdadero. Pero ¿qué es la verdad entonces? La verdad es algo real. La verdad es la realidad. Y uno de los nombres de Dios es Dios de la verdad. Y en la Biblia Dios nos dice, Dios nos enseña lo que es real o verdadero, sobre sí mismo, sobre las personas, sobre el mundo. Aquí en la palabra de Dios podemos aprender de la verdad sobre Dios. Y toda verdad se declara así: Dios, en cuya naturaleza es la verdad. Y cuando conocemos, aprendemos y creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios santa, justa y verdadera, también podemos aprender a reconocer las palabras que no son verdaderas porque son diferentes, porque no está en la Biblia. Y el Dios de la verdad es un Dios que nunca miente. Él es la verdad. Dios es verdad. Pero también podemos aprender sobre la verdad a través de la oración. Cuando nosotros en la presencia de Dios en oración, que es uno de los momentos muy importantes para nosotros, es la oración de estar en intimidad con Dios, intimidad con el Señor Jesús. Entonces, y para eso no hay reemplazo. Entonces no hay como reemplazar la oración. Es imposible estar en la presencia de Dios y seguir siendo lo mismo. Entonces la oración es un diálogo donde oír es más importante que hablar. Y cuando oramos, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Y la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Orar es conocer a Jesucristo, que es la verdad. Oremos. Padre Santo Eterno, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos das. Gracias por tu palabra, gracias porque aprendemos, Señor, sobre la verdad, que tú eres un Dios verdadero, tú eres un Dios que nos cuida y que cada día, Señor, podemos estar en tu presencia, Señor, con nuestro corazón lleno, Señor, de esperanza, y que tú, Señor, renueves cada día nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, niños, en el próximo domingo con una nueva enseñanza. Chao. Rambe,
Muy buenos días, queridos hermanos de nuestra Iglesia Presbiteriana San Marcos y a todas las personas que nos escuchan de muchos lugares. Hay personas que siempre nos están informando que desde afuera de Chile también escuchan nuestra meditación bíblica y glorifican al Señor junto con nosotros. Que el Señor nos bendiga cada uno. Y a usted que a lo mejor nos va a escuchar por primera vez, deseamos sinceramente que el Señor los bendiga. Un abrazo desde nuestra Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó. En esta mañana nosotros queremos meditar en la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, de los versículos 1 al 14. Tome su Biblia ahora. Tome su Biblia. Yo le voy a repetir este texto bíblico para que usted lo encuentre y pueda acompañar la lectura con nosotros. Tome su Biblia, repito, Mateo capítulo 24 de los versículos 1 al 14. Es común que a veces nosotros estamos en el templo, en el culto presencial, y el que va a predicar anuncia el texto 2, 3 veces y todavía uno levanta la mano y dice, ¿en qué texto? Y así por esto repito, Mateo capítulo 24 de los versículos 1 al 14. Ahora que usted ya tiene ahí su Biblia abierta, acompañe conmigo la lectura de la palabra del Señor que dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo? Jesús respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbáis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oremos al Señor, pidiendo que esta palabra, inspirada, poderosa para transformar, alcance espacio en nuestro corazón, según la voluntad soberana de Dios. Oremos. Señor Jesús, esta es palabra tuya, Señor. La hemos leído. Tantos años, Señor, ha sido escrita y sigue, Señor, hablando al corazón de muchas personas en muchos lugares del mundo, según tu Santo Espíritu lo anhela y lo determina. Por esto, Señor, en esta mañana nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Nos sometemos a la orientación de tu Santo Espíritu, Señor, rogando por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Que seas tú, Señor, quien hable con las personas que escuchan esta meditación. Tú, Señor, eres todopoderoso y soberano. Por esto, aquellos argumentos que estamos utilizando, tú los uses, Señor, para desafiar el corazón de aquellas personas que tú desde la eternidad lo has preparado para este momento. Te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, para la gloria tuya. Amén, Señor. Es interesante repetir la meditación bíblica que cada domingo nosotros compartimos con los hermanos. No tiene que ver conmigo. No tiene que ver con cualquier capacidad que yo tenga, que son pocas en realidad.
pero tiene que ver con la eficacia de esta palabra inspirada, poderosa, para transformar, enseñar, corregir personas en el mundo entero. Y este trozo de la palabra, este texto específico que leímos hoy día, está haciendo referencia directa al Señor Jesús y están siendo palabras directas también del Señor Jesús. Por esto es importante que pongamos atención en estos detalles del texto que leímos nosotros. Y es interesante que en el contexto anterior, en los capítulos anteriores, el Señor se manifiesta públicamente por primera vez, declarando públicamente que Él es el Rey, que Él es el Hijo de David, que Él es el Mesías prometido. Y el Señor Jesús pasa por en medio de una multitud que lo estaba clamando, Hosana al Hijo de David. Y ya mencionamos en algunos domingos atrás que la palabra Hosana significa sálvanos, Señor, ahora. Aquella multitud de personas que clamaba al Señor estaba reconociendo que Él era el Mesías, que Él era Dios, que Él era el Hijo de David y que era el Salvador. Pero al mismo tiempo había un otro grupo de personas que criticaban y que estaban buscando una forma de prohibir al Señor de hacer lo que estaba haciendo. Luego de pasar por esta multitud y ser aclamado públicamente como el Mesías, el Señor Jesús entra en el templo. Y al entrar en el templo, el Señor se entristece, pero se enoja también con el uso inapropiado que la gente, los judíos, y las personas estaban dando al templo, de las personas que hacían del templo comercio. Y el Señor echa fuera todos aquellos que estaban dando un uso inadecuado a aquel templo de adoración al Señor, aquel lugar que el Señor dice que sería llamada casa de oración para todos los pueblos. Este es el contexto más o menos, hablando muy rápidamente de 4 capítulos anteriores a este momento que el Señor está ahora viviendo delante de las personas. Interesante que el Señor Jesús, para explicar su autoridad en los capítulos anteriores, el Señor cuenta 3 parábolas a la gente, al público, a los principales sacerdotes que le estaban cuestionando con qué autoridad el Señor estaba haciendo esto de purificar el templo. Y el Señor explica que Él era el Cordero de Dios, contando aquellas historias que cuenta y que el Señor se permite ser evaluado como Cordero de Dios. Y así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento evaluaban el Cordero que era presentado en ofrenda por el pecado para ver si había alguna mancha, algún defecto en el Cordero y luego así ser aceptado por el sacerdote. Y qué increíble que en este momento, en los capítulos anteriores, cuando Jesús purifica el templo, los principales sacerdotes son aquellos que vienen y contestan y preguntan a Jesús por qué, con qué autoridad estaba haciendo esto. Y aquella investigación, aquella evaluación era hecha constantemente por los principales sacerdotes, por los fariseos y por algunos religiosos cuestionando la autoridad de Jesús. Y es espectacular mirar y tener la conciencia clara de que Jesús, siendo el Cordero de Dios, estaba siendo evaluado por los mismos sacerdotes para ser aprobado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Jesús hubiera sido pillado en alguna falta, no pudiera ser aprobado para ser el Cordero de Dios. Qué interesante percibir estos detalles de la palabra de Dios que son tan profundos y que entran en una unidad plena del Antiguo con el Nuevo Testamento. Y las personas de todo el ministerio de Jesús nunca pudieron encontrar ninguna mancha, ningún defecto en aquel que era el Cordero de Dios. Y él por esto fue aprobado por Dios para ser aquel Cordero que quita el pecado del mundo, como decía Juan el Bautista. Es maravilloso pensar en este contexto anterior, porque Jesús es aclamado como Rey, Jesús es aclamado como Dios, Jesús es aclamado como el Mesías, Jesús es aclamado como Salvador. Hosana, filho de David, era incluso la semana de la Pascua y el Cordero se manifestaba públicamente. Y fue una semana intensa aquella semana. El Cordero de Dios foi aprovado
Y en aquel instante el Señor Jesús estaba mostrando al mundo lo que Él estaba haciendo, construyendo aquella nueva humanidad, el nuevo rey. Estaba anunciando que su reinado comenzaba ahora con su pueblo para un día definitivamente completarlo. El Cordero de Dios purifica el templo y revela toda su autoridad. Y con aquellas historias que Jesús contó, con aquellas parábolas que Jesús contó, aquellos líderes que le estaban cuestionando, quedaron absolutamente cientes de que Jesús les estaba reprochando toda la incredulidad. Cuando Jesús habla del ministerio de Juan, que ellos no habían creído en Juan y no podían creer en el Señor. Y es absolutamente interesante que Jesús, después de pasar por todo esto, de pasar por la multitud, de ser aclamado el Mesías, ser aclamado Dios, Él entra en el templo, purifica el templo, le enseña en el templo, las personas lo escuchan, los discípulos los escuchan, estos mismos principales sacerdotes los escuchan, pero llegó la hora de irse del templo. Como bien inicia el capítulo 24, llegó la hora de irse. El propósito de Jesús en aquel día se había cumplido. Había purificado el templo, había enseñado en el templo, había cumplido su propósito y ahora llegó la hora de irse. Y al salir, cuando Jesús salió del templo, ya se iba, los mismos discípulos se acercan al Señor para mostrarles los edificios del templo, admirados con las bellezas del templo. Y el Señor les contesta claramente, con mucha paciencia, el versículo 2, respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrubada. Qué interesante es lo que está diciendo el Señor de acontecimientos que se darían en el futuro próximo, en un futuro cercano. Pero el Señor sí lo sabía, no los discípulos. Y es absolutamente importante pensar en este texto que nosotros pusimos como título de nuestra meditación, un mensaje del Señor Jesús para todos los tiempos. Un mensaje del Señor Jesús para todos los tiempos. En Mateo capítulo 24, del 1 al 14, repito, un mensaje de Jesús para todos los tiempos. Podríamos decir que serían las profecías de Jesús en el siglo XXI. Las profecías de Jesús para el siglo XXI o para todos los tiempos, como mencioné. Interesante, podríamos usar muchos títulos acá, pero este es un mensaje del Señor para todos los tiempos. Y lo que Jesús hace en este texto es profetizar lo que va a acontecer muchos años después, lo que estamos viendo hoy día en nuestros tiempos. Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad, la primera cosa que nosotros vemos aquí en este texto es una respuesta a la súplica de los discípulos. Porque después de pasar todo esto que mencioné, los discípulos se acercan. Jesús va saliendo del templo. Los discípulos están como que impresionados, queriendo impresionar a Jesús sobre las bellezas de aquel templo que se había construido. Aquel mismo templo que Zorobabel había estado presente. Aquel mismo templo que Ageo había profetizado. Es importante pensar en esto y las personas, los discípulos estaban impresionados. Pero el Señor Jesús sabía de muchas cosas que los discípulos no sabían. Y Jesús le da una respuesta a la súplica de los discípulos. Luego, en los primeros versículos, en el versículo inicial, los discípulos le preguntan. Versículo 2, él responde a los discípulos. Y es interesante, el Señor responde que aquel templo que Él había purificado sería destruido. Y es interesante aquí, si el templo iba a ser destruido, ¿por qué lo estaba purificando el Señor? Los discípulos habían comprendido parte del mensaje, pero no lo habían comprendido plenamente. Y ellos preguntan al Señor, entonces, Señor, ¿qué señal habrá de todo lo que hemos escuchado en este periodo en que acontece la purificación del templo, en que acontece y escuchar los mensajes por medio de las parábolas del Señor? Parte de este mensaje habían comprendido y ahora preguntan, ¿qué señal habrá, Señor, de todas estas cosas? ¿Cuándo vas a volver?
Y Jesús contesta directamente a los que se le acercan a él, o sea, a su pueblo, o sea, cosas que aquellos discípulos no sabían. Y aquí está un detalle interesante. Lo que hacen esos discípulos es, en este momento, orar, suplicar, pedir, conversar con el Señor. La diferencia es que aquella oración, porque cuando nos dirigimos al Señor, clamando al Señor, preguntando al Señor, es una oración que estamos haciendo al Dios Todopoderoso, Soberano Señor. La diferencia es que aquellos discípulos estaban haciendo una oración con la presencia física del Señor que les iba a contestar. Y el texto lo que ve es que el Señor tiene paciencia. El Señor gasta tiempo para responder a aquellas súplicas de sus discípulos. Y cuando Jesús se acerca y para escuchar las preguntas, el Señor demuestra el cuidado con su pueblo, el cuidado con sus discípulos, su paciencia con los discípulos, el tiempo de Jesús para los discípulos para responder a sus preguntas. Hermanos, hoy día nosotros necesitamos, al ver la palabra de Dios, al ver lo que está haciendo el Señor, necesitamos desesperadamente ir a la presencia del Señor, consultar al Señor, pedir gracia al Señor. El Señor siempre estará listo, dispuesto para escuchar la súplica, el pedido de su pueblo. Ahora ya no presencialmente, físicamente como estaba con los discípulos en aquel entonces, pero el Señor está con nosotros todos los días como lo prometió y podemos seguir clamando al Señor, preguntando al Señor aquello que el Señor va a hacer y cómo el Señor va a hacer para que nuestro corazón sea tranquilizado, por así decir, para que nuestro corazón reciba el consuelo que el Señor puede dar. Importante pensar en esta realidad, importante pensar en esta perspectiva. El cuidado del Señor para con su pueblo es por todos los tiempos. La respuesta del Señor en aquel entonces sirve para nosotros hoy. No era solo para aquellos discípulos, porque esta respuesta de Jesús sigue alcanzándonos hoy día. Una respuesta a la súplica de los discípulos es el primer destaque de este texto. El segundo destaque del texto es una revelación acerca del fin. Y noten que aquí quien está hablando es el mismo Dios que controla todas las cosas, que está fuera del tiempo, pero Él gobierna el tiempo. Y el Señor Jesús, luego de acceder atentamente a la súplica de sus discípulos, Jesús, a 2000 años atrás, comienza a mencionar lo que estamos viendo hoy. Y lo hace con detalles tan potentes, tan claros, que es imposible para una persona leer este texto bíblico hoy y no comprender lo que está hablando el Señor. Por esto, el segundo destaque que queremos dar a este texto es una revelación acerca del fin. Y noten que de los versículos 4 al versículo 12 de este texto que leímos, el Señor comienza a dar detalles muy importantes, muy claros de cómo será este tiempo del fin que los discípulos le estaban preguntando. Noten que del versículo 4 adelante Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. El Señor está advirtiendo que desde aquel momento en adelante personas iban a intentar engañar al pueblo de Dios, como lo hizo Satanás desde el principio. Y el Señor Jesús ya estaba haciendo esta advertencia: no permitan ser engañados. No permitan ser engañados. Luego, el siguiente, el Señor dice: ¿por qué? ¿Por qué? Porque vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, muchos falsos líderes, diciendo cosas, diciendo incluso que recibieron revelaciones divinas, pero son falsos líderes, falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Y el mundo que vivimos hoy día, principalmente el mundo religioso, está lleno de este tipo de personas que profetizan cosas que la Biblia no dice, que dicen cosas que la Biblia no dice, que entregan revelaciones que la Biblia no da, que entregan promesas que la Biblia no da, y en pos de sí llevan millones de personas engañadas.
Entonces, queridos hermanos, el Señor dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Qué triste es ver esta realidad que dijo el Señor a 2000 años atrás siendo aplicada hoy en nuestros días, un tiempo en donde la religiosidad es tan aceptada, pero cualquier religiosidad, pero no aquellas buenas noticias del Señor Jesús y el mensaje del Señor Jesús puro, sin rodeos, sin remiendos. Absolutamente importante pensar en esto. Y en esta realidad hay muchísimos líderes que engañan personas por medio de enseñamientos que la palabra de Dios no los defiende. Hay personas que arrogan para sí capacidades que la Biblia no ha dado, o dones que la Biblia no los menciona, para engañar. Y el Señor advierte, no se permitan ser engañados, porque ahí el Señor Jesús comienza a dar otros detalles desde el versículo 6 adelante. El Señor dice, ya en el versículo 2 y 3, el Señor, y 4, 2, 3, 4, 5, el Señor utiliza la palabra engaño 2 veces. Ahora en el versículo 6, el Señor comienza a dar detalles que hoy día nosotros vemos en el mundo entero. Y esto hace 2000 años atrás más o menos. Entonces la autoridad, la omnisciencia del Señor, la omnipotencia del Señor, la soberanía de Dios está presente en este momento. Para cuando Él dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si no es esto lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Guerras en muchos lugares del mundo. No es solo Rusia y Ucrania que hoy día están en guerra. Rusia está en guerra con mucho más estructuras que simplemente Ucrania. Pero este no es nuestro mensaje, porque sabemos que hay guerras en muchos otros lugares del mundo, en muchas otras perspectivas en el mundo. Pero nuestro mensaje aquí, la soberanía de Dios, la advertencia del Señor Jesús para un pueblo que debía buscar y prepararse para no ser engañado. Y es tan fácil ahora no ser engañado porque tenemos esta misma revelación del Señor sobre cosas que iban a pasar que Él decía a 2000 años atrás y las estamos viendo ahora en nuestro tiempo. Y a lo mejor en otros tiempos personas que antes de nosotros estuvieron, las vieron también en grado menor de lo que estamos viendo ahora. Y ahora nosotros lo estamos viendo en un grado tan claro, tan absoluto y absolutamente a vista de todos. Guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, pandemias, hambre. El mundo entero hoy está preocupado con la alimentación. Con lo que está pasando en el mundo inteiro está preocupado con la capacidad de producir alimentos para que nadie pase hambre. Pero antes de esta preocupación actual, ya habían personas pasando hambre. Pero ahora, en las circunstancias actuales, el mundo entero, las naciones más poderosas, están preocupadas con la alimentación del mundo. Pestes, hambres, terremotos, que son en varios lugares del mundo y actualmente hemos escuchado de temblores y terremotos en lugares en donde nunca se había escuchado hablar. Y el Señor Jesús luego dice, y todo esto que va a pasar, todo esto que va a pasar es el principio de dolores. Es el principio de dolores. Aquí hay un detalle interesante, si usted se pone a pensar. El Señor Jesús estaba hablando de estas cosas a personas que no iban a vivir más allá de, no sé, cuando muchos 50 años más allá después del Señor Jesús, o cuando muchos, no sé, unos 50 años más allá después del momento que estaban escuchando esto del Señor Jesús.
Y el Señor ya les estaba advirtiendo de que estas cosas pasarían. Y por esto digo que aquellas personas de aquel tiempo de Jesús vieron esta profecía del Señor cumplirse en un grado menor a lo que vemos hoy día de una manera tan clara en nuestros tiempos. Todos estos señales de la palabra de Dios aconteciendo absolutamente de manera clarísima. La soberanía del Señor, la omnipresencia y omnipotencia del Señor actuando en este momento. Y el Señor dice, y todo, el versículo 8 dice, todo esto será principio de dolores. Luego, en este principio de dolores acontece una otra mención del Señor Jesús, y esta sí alcanza la iglesia de Cristo. Y esta sí alcanza la iglesia de Cristo de una manera mucho más potente. Porque obvio que estes acontecimentos anteriores alcançam e afetam a todos. Pero ahora el Señor Jesús hace una advertencia a su pueblo, a su iglesia, a sus seguidores, a sus discípulos. El Señor en el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En los tiempos que vivimos, profesar fe en Cristo y defender los valores de Cristo es sinónimo de persecución inmediata. Es sinónimo de persecución inmediata. Y si para aquellos que no tienen conocimiento, para aquellos que no saben de esto, existen muchos lugares en este mundo actualmente que personas pagan con sus vidas el solo hecho de profesar creer en el Señor. Y quizás usted que me está escuchando ahora piensa que esto es una utopía y que esto no es real, pero sí hay noticias de que en muchos lugares del mundo las personas son eliminadas solo por profesar fe en Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor Jesús estaba diciendo acá a más o menos 2000 años atrás, versículo 9, repitiendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto pasa hoy día en el trabajo de los hermanos. Esto pasa hoy día en el colegio en donde estudian los hijos de nuestros hermanos. Esto pasa en muchos lugares de nuestro diario vivir. Luego el versículo 10 dice, muchos tropezarán. Está hablando que gente va a caer. Entonces se entregarán unos a otros y a unos otros se aborrecerán. Esto es una realidad. Incluso adentro del pueblo de Dios, porque esta advertencia el Señor Jesús estaba haciendo para su pueblo. Gente que adentro de la iglesia de Cristo aborrecen el uno al otro, por preferencias particulares, por forma de pensar individuales, por creer que el otro no tiene la capacidad de pensar como él, por un montón de razones. Hay personas que están tratando mal al otro, están negando la amistad del otro y le están ofendiendo al otro adentro de la misma iglesia. Y esto es terrible, no debiera acontecer. Porque cuando nosotros miramos este texto bíblico, el Señor está advirtiendo, no se permitan ser engañados. Y no se permitan ser parte de esta realidad. Entonces, de los versículos 4 hasta el versículo 12, el Señor entrega detalles absolutamente claros, lo que nosotros estamos mirando acontecer en nuestros días. Luego, el versículo 11, el Señor Jesús dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué, queridos? El Señor estaba diciendo esto, porque en realidad hay muchísimos falsos profetas cada día diciendo que Cristo en la noche le reveló esto, que Cristo en la noche le dijo esto, que Cristo está apareciéndole a él para decir esto, que el Señor lo está llamando para decir esto, cuando en realidad nada de lo que estas personas dicen está en la palabra del Señor. Y entonces, en donde el Señor está diciendo, no se permitan ser engañados. La revelación bíblica fue entregada completa, plena. No hay necesidad de revelaciones posteriores al cierre de este mensaje, al cierre del ministerio de Cristo acá, hasta que el Señor venga de nuevo. Toda la revelación que necesitamos ya está en la palabra del Señor.
muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad en el mundo se va a multiplicar asustadoramente. Nosotros, los que estamos viviendo hoy día, debemos clamar al Señor por nuestros hijos que vendrán, por los niños que están creciendo ahora, porque la maldad en el mundo se va a multiplicar. Y esta maldad se multiplica de una forma tan sutil que esta maldad va siendo implantada en el corazón de las personas, de manera que aquellos incluso que defendían principios de la palabra de Dios de manera muy fuerte anteriormente, ahora los tienen relativizado, porque la maldad fue siendo implantada en el corazón de las personas de tal manera que el mal ya parece común y el amor al Señor se enfría. El amor los unos a los otros se va acabando, porque los valores del mundo contrario al Señor Jesús están siendo gradualmente insertados en el corazón de esta generación. El amor de muchos se va enfriando en la medida que la maldad va siendo multiplicada. Y hoy día muchas personas, al mirar las cosas que acontecen en el mundo, muchos de nosotros, al mirar lo que está aconteciendo en el mundo, nos quedamos absolutamente con un sentimiento de impotencia, de cómo es posible que las personas consideren tantos males como normales. Y de cómo niños y adolescentes y jóvenes están recibiendo tan pesadamente, tan constantemente estas multiplicaciones de la maldad que los valores van siendo dejados a un lado. El amor al Señor se va enfriando y el amor los unos a los otros se va deteriorando. Absolutamente importante pensar en este mensaje profético del Señor Jesús. Una revelación acerca del fin. Note que la palabra fin aparece en este texto 3 veces, porque exactamente la tercera verdad del texto que queremos compartir con los hermanos, una recompensa para los fieles. Una recompensa para los fieles. Entonces, queridos hermanos, primero, una respuesta a la súplica de los discípulos. Segundo, una revelación acerca del fin. Tercero, una recompensa para los fieles. Son estos destaques que queremos nosotros encontrar en el texto. Y esto nosotros, por ejemplo, vemos en el versículo 13 y 14, esta recompensa para los fieles. El que persevera será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. En estos versículos nosotros encontramos fin, la palabra fin, 3 veces en este texto. Y ahí el Señor dice, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Pero salvo de qué? Podría preguntar usted que me está escuchando. ¿Salvo de qué? Entonces vendrá el fin, dice el versículo 14. ¿Y a qué fin se refiere el Señor? Fin de la era de injusticia, el fin de la era del pecado, el fin de los tiempos de dolores, como dice el texto, el fin del tiempo de multiplicación de la maldad, el fin del tiempo de terremotos, el fin del tiempo de todos los falsos profetas, el fin del tiempo de los falsos cristos, el fin de aquellos profetas mentirosos y líderes religiosos. El fin de esta realidad como la conocemos hoy, para ir a una eternidad en la presencia del Señor, en donde el Rey que se manifiesta públicamente en los capítulos anteriores va a reinar con esta nueva humanidad que va a ser el Señor. Queridos hermanos, ya nos alargamos con todo. Pero es importante, nadie será considerado inocente en aquel día de la venida del Señor, porque esta es la pregunta que los discípulos están haciendo. ¿Cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo vendrá el Señor? Y ahí el Señor está diciendo que en aquel tiempo, cuando Él venga, nadie será tomado por inocente. Nadie será tomado por desavisado. Todas las naciones del mundo escucharán hablar de Jesús, el Señor de los señores, el Salvador bondadoso que perdona el pecado de su pueblo. Fin del tiempo, fin de los sufrimientos que nosotros vemos hoy día, el inicio de esta nueva humanidad.
Y es absolutamente interesante ver que el Señor reinará eternamente como el único soberano, el único rey, el único Señor, con un único pueblo que se curva y adora a este único rey, el Señor Jesús, y su iglesia, su pueblo, nosotros que adoramos hoy al Señor. Si todavía usted no está seguro que pertenece a este grupo, es hora de rendirse al Señor, postrarse delante de Dios y confesarlo como Señor. Que Dios, con su gracia, nos bendiga. Que Dios, con su gracia, derrame sobre nosotros el entendimiento de su palabra. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente para el pecador rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce nombre
queridos hermanos, este es el momento San Marcos, como lo hemos designado. Y es importante que en este momento oremos unos por los otros, por la iglesia, por nuestras familias, nuestros amigos, por las personas que necesitan conocer al Señor, por las autoridades, como nos manda la palabra del Señor. Es el momento de que nosotros vamos a inclinar nuestro rostro delante del Señor. Y luego de esta oración, pidiendo la gracia del Señor sobre todas las personas, vamos a recibir la bendición apostólica. Sin embargo, antes yo quiero leer tres versículos de la palabra de Dios en el Salmo 28, que dice lo siguiente: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con 1000 cánticos le alabaré. Con 1000 cánticos le alabaré. ¡Qué bendición! Vamos a orar al Señor. Señor, nosotros te damos gracias por el tiempo que hemos podido estar en tu presencia. Te damos gracias por tu palabra que nos orienta. Te damos gracias por tu presencia, Señor, en medio de nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por el espacio que tú nos has dado para que juntos, como iglesia, podamos alabar al Señor. Por ello, Señor, en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, de haber escuchado palabra tuya en todas estas instancias de lecturas que hicimos, tu Santo Espíritu nos bendiga y renueve en nosotros la alegría de servirte, Señor. La alegría de pertenecer al pueblo que es tuyo, llamado pueblo tuyo, Señor. Bendice a las familias que ahora claman, Señor, por sus necesidades. Bendice a los hermanos que claman por su salud, Señor. Bendice a los hermanos que claman por restauración de conflictos familiares. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo y toda persona, cualquiera, Señor, que ahora escuchando nuestra misma oración y que haya escuchado la meditación de tu palabra, los textos bíblicos leídos y que quiera alzar su voz clamando tu misericordia. Señor, escucha según tu bondad infinita y tu misericordia perpetua, como leímos anteriormente. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, escucha, Señor, la súplica de tu pueblo. Y que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, queridos hermanos, hoy y siempre. Amén y amén.